En el libro de Mateo capítulo 11, vemos a un gigante de la fe, a un hombre de Dios sumamente usado por Dios, un hombre que de acuerdo a nuestro Señor Jesucristo, nadie jamás en este mundo se ha levantado con la altura espiritual de este hombre como lo fue Juan el Bautista. Algunos de ustedes han escuchado de Juan el Bautista. Fue un profeta poderoso de Dios, profetizado en las Escrituras. Las Escrituras nos decían que él prepararía el camino del Señor. Y sin embargo, Juan, siendo el gigante de la fe que fue, pasó por un momento difícil en su vida. Un momento que le iba a costar su propia vida. Un momento bajo en su vida donde fue llevado a la cárcel, donde fue encadenado y que finalmente terminaría con su vida, quitándole la vida. En Mateo capítulo 11, versículo 2, dice que Juan estaba en la cárcel y tuvo noticias de lo que Cristo estaba haciendo. Quiero brevemente recordar quién era Juan. Juan, desde que nació, Juan nació en el tiempo histórico perfecto. Juan nació en el tiempo que Jesucristo, estamos en el año 2000 después de Cristo, el único que ha cambiado la historia y la ha partido en dos. Estamos en el año 2017 después de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el parteaguas de la historia. Y cuando Cristo vino, unos meses antes, hubo un profeta poderoso de Dios que era Juan. Desde antes de que naciera Juan, su padre era un sacerdote que se llamaba Zacarías. Los sacerdotes intercedían por el pueblo ante Dios y dice la Biblia que le tocó ir a poner incienso en el altar. Se preparó en oración, porque nadie pecador puede estar ante la presencia de Dios. Algunos sacerdotes murieron por falta de santidad en su vida al estar en la presencia de Dios. Se purificó y entró al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Y en medio de allí vio la gloria de Dios y vio un ángel que le dijo: Zacarías, tu oración ha sido contestada. Tú tienes tiempo orando por un hijo. Y ni tú ni tu esposa han podido tener hijos y son de edad avanzada. Ya ustedes se resignaron que Dios ya no te va a dar familia. Se resignaron a que no va a haber solución a tu problema. Pero tu oración ha sido contestada. Y dice la Biblia que Zacarías se quedó impresionado y dudó en su corazón porque dijo: ¿pero cómo? Si ya soy grande de edad y mi esposa también. Y el ángel le dijo: porque dudaste en tu corazón, no vas a poder hablar hasta que el niño nazca. Y dice la Biblia que salió del santuario con los ojos pasmados. No dice eso la Biblia, dice que salió y que trataba de decirle a la gente lo que había pasado, pero no podía hablar. Vio un ángel, ¿no? Tratando, imagínate, ¿cómo describirías vio un ángel? Quizá llanto, quizá salió llorando y se dio cuenta, no, pues sí, así va en serio la cosa porque hasta no puedo hablar. Y dice la Biblia que en uno de los viajes, la Virgen María, cuando estaba embarazada de Jesús, llegó y dice la Biblia que Juan el Bautista en el vientre de su mamá Elizabeth saltó de alegría. Y el Espíritu Santo vino sobre Elizabeth y le dijo que reconoció que era un momento histórico por lo que le había pasado a su esposo, de que estaba en la presencia de la madre del Mesías, del Salvador de nuestros pecados. Y la Biblia dice algo bien interesante, dice que Juan sería lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. ¿Sabe lo que es eso? Nosotros como cristianos recibimos al Espíritu Santo de acuerdo a Efesios 1:13 cuando creemos en el Señor. Somos sellados con la presencia de Dios en nosotros. ¿No es maravilloso saber que no estamos solos y que si luchamos con adicciones, con tentaciones, con desánimo, con depresión en nuestra vida, tenemos un recurso muy valioso que es la presencia de Dios en nuestras vidas? Y necesitamos abrir los ojos espirituales y ver que no estamos solos. Pero Juan el Bautista desde el vientre de su madre iba a ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cuál era su mensaje? En Mateo capítulo 3, versículo 2, para esto, desde antes, nos dice la Escritura que la gente de toda la región salían a oírle. Y cuando iban con Juan, su mensaje era: arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. Eso significa el arrepentimiento. El arrepentimiento significa no solamente remordimiento cuando sabemos que hemos fallado. El arrepentimiento significa que hay un punto en nuestra vida donde nos damos cuenta que la dirección en la que vamos es la dirección equivocada.
¿Alguna vez te ha caído el 20 de decir, he vivido mi vida sin Dios? He vivido mi vida con Dios solo como una actividad religiosa. He ido a misa, voy a la iglesia a veces, pero nos cae el 20 de que Dios no es una religión, sino es el que nos dio la vida, que nos ama, que dio su sangre en la cruz, Jesús, por nuestros pecados, y nos arrepentimos y cambiamos el rumbo, nos rendimos a Dios. Y Juan el Bautista predicaba que el pueblo se arrepintiera de sus caminos, se volviera a Dios de todo corazón, y decía que era porque el reino de los cielos se ha acercado, porque el reino de Dios con los hombres se había acercado al venir Jesús. Y la gente era conmovida, Dios estaba con Juan en su predicación, y la gente dejaba su pasado, se volvía a Dios, y en forma simbólica se sumergía en el río Jordán. Ninguna de estas personas era un bebé. Un bebé no puede arrepentirse y aceptar el reino de los cielos porque es un bebé. Todas las personas que confesaban sus pecados eran personas adultas. Por eso nosotros no bautizamos bebés. Hay gente que al haber visto lo que hoy vimos en nuestra iglesia puede pensar, pero qué ridículos esta iglesia. Se están grandototes y bautizando de adultos. Y lo que no saben es que es ignorancia de las Escrituras. Es que han seguido tradiciones de los hombres que no son las direcciones que Dios nos dejó en su palabra. Juan el Bautista predicaba y se bautizaban hombres y mujeres adultos, confesaban sus pecados. Era una forma de decir, sabemos que Dios puede limpiar nuestras culpas, nuestro pasado, nuestro odio, las cosas que no están bien en nuestro corazón, puede dejarnos limpios, como cuando tomas un baño, como cuando estás sucio y sabes que hoy huelo feo, ¿no? Y sabes que te sientes mal, pegajoso, sudado, incómodo. Y muchas veces hay gente que está en el mundo pegajoso, incómodo, de adicciones, pecado, envidias, egoísmo, orgullo, y necesitan ser limpiados por el poder de Dios. Juan el Bautista era un tremendo hombre de Dios, era su mensaje. ¿Cuál era su misión? ¿Cuál era su propósito? En Mateo capítulo 3, verso 3 dice que Juan era aquel de quien Dios había dicho por medio del profeta Isaías. O sea, 700 años antes de que Cristo naciera, el profeta Isaías había anunciado que vendría un Salvador a morir por nuestros pecados, que por su llaga, por su muerte seríamos nosotros curados. Nuestra enfermedad de estar separados de Dios sería sanada y nuestros pecados serían limpiados. Y la Biblia decía que Dios enviaría a un profeta poderoso como una voz que gritaba en el desierto. En el desierto no hay mucha gente, ¿verdad? ¿Cuánta gente está siguiendo a Dios de todo corazón? Hasta las caricaturas de nuestros hijos. Cada cuánto mencionan a Dios. Las novelas, lo que ves en la televisión. Vemos que Dios es como un compartimento religioso nada más. No vemos a Dios como el autor de la vida, como aquel a quien toda rodilla se doblará un día. Aquel que toda persona cuando muramos vamos a tener que rendir cuentas de nuestra vida a Él. Y dice la Biblia que como una voz en el desierto, Juan iba a decir, preparen el camino del Señor. Él iba a venir a preparar el camino del Señor. ¿Sabes tú que en el Antiguo Testamento el único Señor es el Dios de Israel? El único que es amo y dueño, lo que significa Señor, de la vida es Dios. Y fuera de Él no hay más. Dice que Él no comparte su gloria con nadie. Lo que es maravilloso es que dice Isaías 9:6 que un niño será nacido y que el nombre de ese bebé humano de carne y hueso será Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y cuando nació Jesús fue adorado y cuando nació Jesús fue reconocido como Dios con nosotros. Por eso decía, el Padre y yo uno somos. Y tomaron piedras los judíos para apedrearle. Y vemos que el Mesías, el profeta de Dios, Juan, prepararía el camino del Señor, el camino de Jesús. El último libro de la Biblia de nosotros, Malaquías, y el último libro cronológicamente, históricamente en la Biblia, es el libro del profeta Malaquías. Profetizó entre el año 460 y el año 430 antes de Cristo. Y el libro termina con estas palabras, dice, yo les envío al profeta Elías, antes que venga el día del Señor. ¿Cómo le llama ese día del Señor? Que el Señor viene a juzgar. Día grande, o sea, un día que no vas a pasar desapercibido, y día terrible, porque los que han hecho maldad
los que están separados de Dios serán juzgados. Dice, Él, este profeta que preparará el camino, que vendrá en el poder de Elías, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, del corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Así termina el profeta Malaquías. Entonces, cuando nace Juan el Bautista, él es la promesa a lo que los profetas del Antiguo Testamento habían hablado, de que antes de que Jesús se manifestara haciendo milagros, sanando personas, dejándonos las enseñanzas de los evangelios, alguien iba a venir a preparar su camino. Qué importante es preparar el camino para los que vienen después. Nosotros como padres igual, pasar la fe a nuestros hijos para que ellos conozcan a Dios. No dejarlo al ahí se va y ya cuando sean grandes ellos escojan, porque no van a escoger más que el pecado. A menos que nosotros les instruyamos con la luz de Dios y les hablemos de quién es Dios. Yo les animo, iglesia, que oremos por nuestros hijos. ¿Cuántos de nosotros estamos orando por nuestros hijos? ¿Y cuántos de nosotros estamos enseñando a nuestros hijos quién es Dios? Es un reto para cada uno de nosotros como padres, para mí como padre, pero lo hago y pido a Dios por la vida de mis hijos. Bueno, en Lucas 1:17 dice Lucas, este Juan irá delante del Señor con el espíritu y el poder del profeta Elías. ¿Por qué dice el profeta Elías? Para reconciliar otra vez a los padres con los hijos. De este modo preparará al pueblo para recibir ¿a quién? Al Señor. Hay una descripción en Mateo 3 que dice que Juan el Bautista venía con una ropa de piel, con vellos de animales, y venía vestido de una manera muy austera, como profetas que hacían un pacto con Dios de vivir para Dios. La misma descripción que se da de Elías en 2 de Reyes 1:8, igualito, se da en Mateo 3:4-6. Iba a venir un profeta de Dios. ¿Por qué como Elías? Elías en las Escrituras fue un hombre fiel a Dios en medio de un tiempo en que la gente no era fiel a Dios. Habló por Dios y llamó a la gente a escoger a Dios en medio de una generación apartada de Dios. Elías fue un profeta en el libro de Reyes, en las Escrituras, que Dios lo envió delante de reyes a decir, vuélvanse a Dios. Y su mensaje no era del agrado de la gente. Cuando tú le dices a alguien que está viviendo mal su vida, que se vuelva a Dios, muchos se enojan. No te metas en mi vida, yo le rindo cuentas a quien yo quiero, no te tengo que rendir cuentas a nadie, yo vivo como se me da la gana, pero mira, deja eso, te está haciendo daño, y tú qué, tú ve tus propios asuntos, molesta. Y Elías en una ocasión vio que estaban los profetas de un Dios que no era Dios, un Dios de la fertilidad, Baal, adorándole, y Elías llegó y dijo, oye, ya basta, vamos a hacer algo, que hoy el pueblo decida y vea quién es Dios. Si Baal es Dios, sírvanlo. Si el dinero te da felicidad, dedícate al dinero y olvídate de Dios y no vuelvas a la iglesia. Si buscar diferentes parejas de clubs nocturnos o encuentros sensuales va a llenar tu corazón, hazlo. Si la droga, si la marihuana, si el alcohol llena tu corazón, síguele ahí. Pero si no llena tu corazón y el único que puede llenar tu corazón es Dios, entonces deja todo aquello y ríndete a Dios. Es lo que estaba diciendo Elías. Y dijo, hagan un altar, pongan el sacrificio, echen agua y echen más tinas de agua y más tinas de agua. Pero primero ellos dijeron, si Baal es Dios, que baje fuego del cielo. Dios le había dirigido. Y ellos se rasgaron, bailaron, brincaron con su religión, con sus procesiones, con su Dios, y no hubo nada. Y cuando Elías dijo, échenle agua, se los vamos a poner más difícil para que vean que Dios es Dios. Y dice la Biblia que bajó del cielo fuego que consumió el altar y todo su alrededor, y la gente quedó impactada. Y entonces dijo, si Dios es Dios, síganle y sírvanle a Él. Lo interesante es que este Elías, a pesar de haber tenido tal victoria, la Biblia dice que había una reina muy mala, esposa de Acab, que se llamaba Jezabel. Y dice la Biblia que Jezabel se enojó porque le tocó su religión, sus profetas de Baal, y dijo, vamos y maten a Elías, y mandó soldados y gente para buscarlo por todo el reino. Y dice la Biblia que Elías caminó y huyó y llegó abajo de un árbol y se tiró a querer morir y dijo, Señor, ¿por qué te sirvo y la gente no acepta mi mensaje? Y Señor, ahora todos me buscan para morir. Señor, ¿ya de qué me sirve la vida? Quiero morir. Y Dios envió a sus ángeles, envió cuervos que traían pedacitos de comida para que él pudiera comer.
Y Dios lo levantó de una depre tremenda, siendo un siervo de Dios. Y algo así nosotros vemos con Elías. Que Elías siendo con Juan el Bautista. Que Juan el Bautista siendo tal profeta de Dios. Dice que estaba ¿en dónde? En Mateo 11:2. ¿En dónde estaba Juan el Bautista? En la cárcel. ¿Por qué estaba en la cárcel Juan el Bautista? Bueno, en Mateo 14 dice que porque Herodes, el tetrarca, había un gobernador para los romanos de toda esa provincia, de alrededor del río Jordán y del mar de Galilea, toda esa provincia que se llamaba Herodes el Grande. Y ese Herodes tuvo hijos y a su muerte repartió su reino entre sus hijos. Y esta sección le pertenecía a Herodes Antipas. Muy antipático el tipo, ¿no? Este Antipas es el que juzgó a Jesús. ¿Se acuerdan? Que Jesús fue llevado delante de Herodes. Y es el mismo que dice la Biblia que él había tomado una mujer que era esposa de su hermano Felipe. Y Juan el Bautista, cuando lo vio, le dijo: no te es permitido tener a la esposa de tu hermano. ¿A qué llamaba la gente Juan el Bautista? Al arrepentimiento, a dejar nuestro pecado, nuestro modo de vida que no le agrada a Dios. Lo hizo con Herodes. Y Herodes tenía el poder y lo puso en la cárcel y tenía temor de la gente, dice la Biblia, porque la gente amaba y respetaba a Juan el Bautista porque sabían que era un profeta de Dios, una enseñanza para nosotros. Porque vivimos en un tiempo crítico en la iglesia donde hay tantos malos ejemplos que la iglesia pierde credibilidad. Y mucha gente dice: no, yo amo a Cristo, pero no creo en la iglesia. Y sobre todo cuando hemos tenido malas experiencias. Se necesita que se levante una generación de cristianos entre nosotros, que vivimos para Dios, que somos íntegros, que nuestro sí es sí, nuestro no es no, que no sacamos ventaja de nadie, que cumplimos nuestra palabra, que somos responsables en nuestro trabajo, que dejamos la luz de Cristo brillar donde Dios nos pone, que vivimos vidas donde nos apartamos de lo que no le agrada a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Se necesita ese tipo de cristianos. Y Juan el Bautista era conocido por el pueblo como tal persona. Y Herodes, dice la Biblia que la hija de su esposa, Herodías, bailó para él. Y dijo: te daré los reinos del mundo, lo que tú me pidas. Le dijo: lo que tú me pidas te lo daré. Y dice ella: mamá, ¿qué hago? ¿Qué le pido? Aprovecha, ¿qué le digo? ¿Cuánto le saco al viejo? ¿No? Y le dice: no, pídele la cabeza de Juan el Bautista porque me he hecho la vida de cuadritos. Yo no puedo aquí estar en este reino. La gente me mira mal porque él ha profetizado que yo tengo otro esposo y estoy aquí. Y Herodes ante una mujer se doblega. Le tuvo más miedo a una mujer. Quiso agradar a una mujer más que agradar a Dios. Quiso agradar más a una mujer que tenerle temor a Dios. Y le cortó la cabeza a Juan el Bautista. Algo terrible. Perdió su vida Juan el Bautista. Él está aquí a punto de morir. Y la pregunta, vemos que Juan, cuando está en la cárcel, fíjate que dice la Biblia que no solo estaba en la cárcel, estaba encadenado el pobre. Oye, pues el pobre no era una mala persona. Era un hombre poderoso de Dios, lleno del Espíritu de Dios desde el vientre de su madre. ¿Por qué es puesto en la cárcel y con cadenas? Y entonces mira lo que dice Juan. Juan envió a algunos de sus discípulos porque él había predicado el reino de Dios, había preparado el camino. Cuando Cristo llegó a predicar y a sanar, las multitudes venían a Jesús y estaban dispuestos a escuchar a Jesús, no solamente por el poder y la autoridad de Jesús, sino porque Juan, el poderoso siervo de Dios, ya había preparado el camino para él. Qué poderoso, ¿no? Tremendo. Entonces Juan ya había preparado su camino. Si tenemos los aparatos de traducción, les agradezco si nos ayuden a facilitar a algunas personas que llegaron que pueden necesitar traducción. Gracias. Entonces vemos que Juan preparó el camino de Jesús, porque ya había llamado al pueblo al arrepentimiento. Pero Juan, ¿qué es lo que pregunta aquí? Dice: manden a preguntar a Jesús: ¿eres tú de verdad el que ha de venir o debemos esperar a otro? ¿Qué es lo que ven en Juan? ¿Qué ven? ¿Qué? ¿Duda? Vemos duda, incertidumbre. Ahora, vamos a un time out. En primer lugar, Juan presenció el poder de Dios en el bautismo de Jesús. Cuando Jesús fue bautizado, dijo: por cierto, si hay alguien entre nosotros que dice: no, es que yo no soy bautizado porque me da pena, o yo no soy bautizado porque ¿qué va a decir mi familia si ya me bautizaron de bebé? Pues déjame decirte que nada menos ni nada más que el Rey de la vida, poderoso Dios hecho carne, se bautizó para cumplir con toda justicia y mostrarnos el ejemplo de que es necesario hacerlo.
Jesús, cuando bautizó a Jesús, dice la Biblia que bajó sobre él el poder de Dios. Y se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual estoy muy complacido. Juan escuchó eso. Juan vio ese poder de Dios. Juan sabía, desde que estaba chico brincó cuando se acercó María. Apuntó a Jesús. Una ocasión venía Jesús y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita, que borra el pecado del mundo. ¿Cuántos le dan gracias a Dios que Jesús vino a borrar nuestro pasado, nuestro pecado? Y dice, Juan dejó discípulos seguir a Jesús. Cuando Andrés dijo: quiero seguirlo, Juan no dijo: no, espérate, tú estás conmigo, eres mi discípulo y no te me vas a ningún lado, ¿no? Nosotros en Iglesia Vida no somos dueños de la gente, todos nosotros somos el pueblo de Dios y le pertenecemos a Dios. Si alguien de ustedes se muda a otro lugar y quiere ir a otra iglesia, es libre de hacerlo. Si por alguna razón la iglesia no encaja con algo de sus preferencias o deseos, puede buscar otra iglesia, siempre y cuando sea una iglesia sana, y ese es nuestro consejo. Y tristemente vivimos en un tiempo donde hay tanta falsa doctrina en muchas iglesias, que hagas pacto con Dios por dinero, que declaramos y decláralo, y cosas que no se practican en la fe, cosas que no son bíblicas, y puedes aprender más de eso. Pero en realidad no somos dueños de la gente es libre, somos personas, hermanos en Cristo, salvos por la gracia de Dios, que nos congregamos para tener una misión y una visión junta que Dios nos ha dado, que es proclamar a Jesús, que otros le conozcan, conocerle a Él, vivir para Él, leer las Escrituras, orar, conocer el amor de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, y dar a conocer a otros ese amor de Dios. Pero Juan no dijo: oye, espérate, ¿por qué te me vas a seguir a Jesús? Si tú eres mi discípulo, llevas ya 1 año, 2 años conmigo. Jesús no dijo eso. Perdón, Juan el Bautista no dijo eso. Hasta dijo: es necesario que Él crezca y que yo disminuya. La verdadera grandeza, ¿no? Estoy pensando en un mensaje de eso pronto. ¿Cuál es la clave para ser grande en la vida? Aprendiendo de Juan el Bautista: la humildad. Y él apuntó a la gente a Jesús. Entonces la pregunta es: ¿por qué Juan tuvo este momento de duda? ¿Sabe por qué? Le voy a dar la respuesta. Bueno, en primer lugar, quiero una reflexión breve antes. En primer lugar, cuando vemos a Juan el Bautista dudando, en tristeza, encadenado, hay un momento que nos ponemos a pensar que nadie de nosotros es inmune de pasar momentos bajos, momentos de debilidad, momentos de tristeza, momentos de quebrantamiento, sin importar tus logros pasados. Si esto sucede en los atletas, ¿no? Hay atletas que son campeones del mundo, medallas de oro en las Olimpiadas, campeón mundial de pesos pesados o pesos welter o lo que sea, y de repente pasan por una cosa tan baja que nadie los quiere contratar, que ya perdieron sus últimas 5 o 6 peleas, que empiezan a fallar, que no tienen los récords de antes. ¿No es verdad que la vida tiene altos y bajos? Tiene momentos muy bajos donde parece que todo se nos junta en contra, ¿no? Y Juan el Bautista, siendo Juan, tuvo un momento dificilísimo en su vida y nos pone a pensar eso: Señor, si algún día yo paso líbrame, Señor, en tu gracia de momentos duros. Y Señor, si son momentos de prueba de mi fe, refíname como el oro. Que esos momentos de prueba, Señor, me ayuden a estar firme en ti, Señor. Que tu gracia me basta. Es la primera reflexión que vemos de Juan el Bautista. La segunda reflexión es que en los momentos bajos de nuestra vida es cuando estamos más propensos al desánimo y a la duda, ¿no es cierto? ¿Alguna vez has dudado del amor de Dios? ¿Alguna vez has dudado de la presencia de Dios en tu vida? A veces podemos dudar cuando todo nos va mal, cuando tenemos todo en contra. ¿Por qué? Porque buscamos a Dios porque sabemos que en Él está la vida, sabemos que Él es el autor de la vida, que leemos un libro de la Biblia donde nos dice que Él nos ama tanto que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Vemos un libro donde la Biblia nos dice que el que está en Cristo es una nueva creación, que las cosas viejas pasaron, que todas son hechas nuevas. Vemos un libro donde nos dice que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Vemos muchas promesas hermosísimas en la Biblia, ¿no es cierto? Y de repente pasamos por un momento bajo donde nos va mal, un divorcio inesperado en nuestra familia, escoger mal a una pareja, el que perdemos el trabajo y estamos endeudados y no tenemos con qué pagar nuestras deudas, y nuestras deudas crecen y crecen y crecen, que los hijos se rebelan y andan en malas compañías o hasta en drogas, o no vienen a dormir en la noche.
Y son momentos descubro que mi cónyuge me es infiel con otra persona. Son momentos en que nuestra vida se derrumba. Es como si fuera un rompecabezas, donde nuestro rompecabezas que tanto tiempo nos costó armarlo, de repente viene alguien y le hace así, y todas las piezas esparcidas, y nuestro mundo se desfigura cuando hay momentos así. Imagínate Juan sabiendo, Dios me ha llamado para preparar el camino del Mesías. El Señor ha mostrado su poder. Es el tiempo de que los enemigos de Dios sean juzgados y que el reino de Dios avance. Y de repente verse en una cárcel por un hombre pecador rey, puesto en cadenas y sabiendo que puede morir. Y le dice, Jesús, manden y díganle a Jesús, por favor, ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otros? Hay un momento en que su fe, aunque vio el poder de Dios en su máxima expresión y sintió la presencia de Dios, hubo un momento en que su fe fue sacudida. Y eso nos debe a pensar, Marco, tú como predicador, yo como pastor, los que estamos sirviendo a Dios en Iglesia Vida, no somos inmunes de pasar por un momento en que nuestra fe sea sacudida. ¿Por qué seríamos inmunes si en la Biblia nos muestra gigantes de la fe que pasaron por momentos así? Vemos a Jesús que en la cruz clama un grito desgarrador y dice, Eloí, Eloí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Siendo golpeado, abofeteado, escupido. Cuando la vida se nos viene encima, podemos dudar y Jesús estaba citando el Salmo 18, por cierto, que es un salmo que habla, Salmo 22, perdón, que es un salmo que habla de la crucifixión, de que Él daría vida y comienza con ese grito desgarrador. Entonces podemos sentirnos abandonados, en shock. ¿Por qué me pasó esto cuando nos pasan cosas malas? Y es interesante ver que Jesús no había cumplido expectativas que Juan el Bautista tenía de Él. Juan tenía razón en dudar, en confundirse. Porque mire lo que decía la Escritura en Malaquías 3, 1 al 2. El profeta Malaquías, 460 años antes de Cristo, dice, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí, dice Dios. ¿Quién era el mensajero que preparó el camino? ¿Quién era en los evangelios? Juan el Bautista. Exacto, dice, entonces el Señor, está hablando de Dios, de Jehová, de Yahvé, del Dios de los ejércitos, el Dios de Israel. El Señor al que ustedes buscan, el Dios que ustedes buscan, vendrá de repente a su templo. ¿Y quién es el que vino con pies de ser humano y como un ser humano a ese templo? ¿Quién fue? Jesús. Jesús, Dios hecho hombre. El Dios que ustedes buscan vendrá a su templo. Pero ¿quién será capaz, dice Malaquías, de soportar su venida? ¿Por qué? Porque somos pecadores ante un Dios santo, poderoso, salvador. Dice, ¿quién podrá mantenerse de pie y estar cara a cara con Él cuando aparezca? Pues llegará como un fuego para purificarnos, dice la Biblia, como un jabón para limpiarnos, dice la siguiente sección. Entonces, Juan el Bautista, conociendo las Escrituras de Dios, sabía que Jesús iba a venir para purificarnos, iba a venir para juzgar la maldad. Pero la pregunta es, cuando Jesús vino, fue crucificado. Cuando Jesús vino, no vino a juzgar la maldad. Pero dice la Biblia, este Jesús, así como lo vieron ascender del cielo, así también volverá. Cuando nosotros tomamos la Santa Cena, de acuerdo a 1 Corintios 11, ¿qué anunciamos? La muerte del Señor, por nuestros pecados anunciamos. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Como iglesia esperamos que un día va a venir el Señor y ahora ya no va a venir como Salvador, va a venir como juez. ¿Qué dice el credo? Y vendrá de nuevo a juzgar a los vivos y a los muertos y su reino no tendrá fin. ¿Se acuerdan? Entonces, Juan el Bautista se estaba concentrando en el papel de Jesús apocalíptico del fin de los tiempos, de venir a juzgar la maldad. Y se le habían olvidado otros pasajes bíblicos como Isaías 53, que hablaba que Él sería muerto y masacrado por nuestros pecados. En otro pasaje en Mateo 3 dice que cuando Juan el Bautista llegó predicando, dice, el hacha ya está lista. ¿Alguno de ustedes ha cortado un árbol con hacha? ¿Sí? ¿Sabe lo que le dijo el hacha a la silla y qué le contestó la silla al hacha?
Le dijo la silla al hacha, hacha, vámonos. Y le dijo la silla, sí, ya vámonos. Cuando en una ocasión yo agarré un hacha y traté de cortar un árbol atrás de mi casa, que por cierto ahora volteo hacia atrás y digo, qué error cometí, porque cuando he trabajado en mi casa he terminado en el hospital. Y estuve cortando un árbol, pero ¡pah! Y hachazo, ¿no? Yo, tratar de recordar mi juventud dándole los hachazos, el ejercicio, y estaba sin aire. Y de repente me quedo así y empieza a apagárseme todo. Y digo, me voy a caer. Y corrí adentro y llegué y nada más me tiré en el piso. Paola, ayúdame, paz, callé. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Llegó mi hijo, ¿qué? Mi papá se está muriendo, ¿no? Sentía que se me iba todo débil. Dije, miel, dame miel. Me dio miel abajo de la boca. Estuve ahí tirado como 20 minutos. Es duro. Bueno, imagínense, no sé ni por qué saqué ese tema, es que el hacha me acordé del hacha. En Mateo capítulo 3 dice Juan el Bautista, el hacha ya está en el árbol. ¿Por qué? Porque con el hacha cortan un árbol y es durísimo, los árboles gruesos. Todo árbol, dice Juan, que no da buen fruto, ¿qué hace? Se corta y se echa al fuego. ¿Por qué? Porque es basura, no sirve. Dijo, yo los bautizo con agua, pero el que viene después de mí, ¿quién estaba hablando? Juan el Bautista. Estaba bautizando a la gente en agua, como ahorita vimos el bautismo en agua. Pero dice, el que viene después de mí los bautizará, los sumergirá con el poder de Dios, con el Espíritu Santo y con fuego. Y mucha gente piensa, el fuego del Espíritu y vamos a hablar en lenguas y vamos a caernos al piso. No, el fuego aquí es juicio, con juicio. Por eso dice, trae su pala en la mano y limpiará el trigo y lo separará de la paja. Está hablando una figura de la gente de aquel entonces que cosechaban los campos. Entonces está con su rastrillo y dice, ok, cosechamos estos restos del trigo, los juntan, y ya que juntan el trigo, lo guardan para comerlo, para almacenarlo, porque es trigo bueno. Pero ve a esto, no, esto es paja, y lo separan la paja. Dice, guardará su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego, ¿qué? Que nunca se apagará. ¿De qué está hablando aquí Juan el Bautista? Del infierno. Dice, ay, pastor, ¿ustedes creen en el infierno? La Biblia nos habla del infierno como un lugar de separación eterna entre el hombre y Dios, un lugar de tormento, un lugar de sufrimiento, un lugar de angustia, un lugar donde van aquellos que no buscan a Dios y todos los que hacen maldad y se complacen en la maldad. Y vemos que en el mensaje de Juan el Bautista había la expectativa que Jesús iba a traer fuego, juicio. ¿No es cierto que vivimos en un mundo espantoso? Que hay compañías que vivimos en un mundo hermoso, hecho por Dios, pero que el pecado lo hace espantoso. La maldad del corazón del hombre lo arruina. Vemos nosotros compañías multimillonarias que agarran desechos tóxicos y los tiran a los ríos y contaminan a mucha gente, porque no les importa. Vemos a gente secuestrando por quitarte 100 pesos o quitarte $10 de la bolsa, hasta te matan. Gente que planea y maquina la maldad. Y uno dice, ¿dónde está la justicia de Dios? Niñas violadas, personas abusadas injustamente, indefensos, gente pisoteada, porque vivimos en un mundo pisoteado por el pecado. Y la Biblia nos habla de que va a haber un punto final donde Dios juzgará la maldad de los hombres. Y Juan el Bautista esperaba que Jesús llegara con fuego y se preguntaba, bueno, ¿por qué? Entonces la tercera reflexión que vemos es que primero que nada vemos que nadie está inmune de pasar por momentos bajos, momentos débiles. Segundo lugar, todos podemos pasar por momentos en que nuestra fe es sacudida y decimos, Señor, me siento abandonado o me siento tan lejos de ti. Tercer lugar, tercera reflexión, es que en los momentos que te sientas tú o creas que Dios te ha abandonado, examina si tus expectativas son correctas o no. Porque Juan el Bautista solamente se estaba enfocando en que Jesús iba a traer juicio. Y dijo, pues no ha llegado el juicio, yo aquí estoy encadenado. ¿Eres tú el que ha de venir o es otro? Me equivoqué. Puso en duda toda su experiencia con Dios pasada porque no encajaba en lo que le estaba pasando y lo que él esperaba que Jesús iba a hacer. ¿Me están siguiendo? ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Y cuántas veces en nuestra vida no puede pasar lo mismo? Decir, es que si Dios estuviera no me hubiera pasado esto. Y a veces son decisiones que nosotros mismos tomamos. O decisiones de alguien más que Dios no tiene la culpa de que eso haya sucedido. Hay cosas que no sabes y que no entiendes hasta después. ¿Cuántos de nosotros estamos de acuerdo que a veces has dicho, no sé por qué pasé por esto? Es una tragedia, es una
una pesadilla. Y a veces con los años volteas hacia atrás y dices, wow, si Dios no me hubiera permitido pasar por esto, no estaría aquí. Si Dios no me hubiera permitido pasar por esto, no hubiera llegado esta bendición tan grande a mi vida. No hubiera valorado lo que es mi familia, mi esposa. No hubiera valorado lo que es estar con Cristo si no hubiera pasado por estos momentos oscuros sin Cristo, por ejemplo, ¿no? Pues a partir de entonces, dice la Biblia en Mateo 16, que Jesús les empezó a decir, a partir de entonces les empezó a decir, es necesario que yo sufra cosas terribles, me matarán, pero al tercer día voy a volver. O sea, antes había la expectativa de que Jesús iba a llegar como Mesías triunfante, a imponer el reino de Dios, los malos iban a rendir a los pies de Dios, pero eso sucederá cuando Cristo venga por segunda vez y mientras tanto nos dejó una misión como iglesia. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles que guarden lo que yo les he mandado. Y aquí yo vengo pronto, dice, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sean sus obras. El problema no es Dios, muchas veces son nuestras expectativas erradas que se acentúan al sentirme abandonado por Dios. Entonces, cuando pases por un momento débil, pregúntate, ¿Dios me dijo que nunca iba a pasar por esto? ¿O yo me hice la idea, no? Dios, ¿es culpa de Dios lo que estoy pasando? ¿O fueron decisiones propias, no? Analiza la situación por la que estás pasando y pídele a Dios sabiduría. A lo mejor Dios permite ese momento bajo para refinarte como el oro. Independientemente de eso, todos nosotros tenemos fecha de caducidad, ¿eh? ¿Alguna vez has visto esta lata? Ya se caducó hace 2 meses a la basura, ¿no? Y algunos de nosotros tenemos un estantote de esos, ¿no? Medicinas, pero todos nosotros tenemos una fecha de caducidad. Una fecha donde Dios dice, mira, se va a morir a los 42, se va a morir a los 47, se va a morir a los 58, se va a morir a los 80, esos, ¿no? Se va a morir a los 90, ¿no? Pero la realidad es de que todos tenemos fecha de caducidad. Y Juan el Bautista también. Era el momento que él partiera y fuera con Dios y que dejara que Jesús y su ministerio resplandeciera. Era su tiempo de partir, de morir. Dios nunca le dijo que eso no iba a suceder. Pero él pasó por un momento difícil y cuando dice la Biblia que envió a algunos de sus seguidores a que le preguntaran a Jesús si él de veras era el que había de venir. Entonces hay otra reflexión. En los momentos bajos de tu vida, pregúntale a Jesús. Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? Señor, ¿qué me quieres enseñar a través de esta situación que me siento triste, me siento abandonado, Señor, ¿qué puedo aprender? Señor, ¿han sido mis decisiones las que me han puesto en este lugar de dolor? Y si es así, Señor, ¿cómo puedo equiparme para no repetir los mismos errores de mi pasado? Y Señor, ¿cómo me puedes ayudar para ser sabia, para ser sabio, para vivir una vida de gozo que tú prometes? Señor, tu palabra dice que tú has venido a darnos vida y vida en abundancia. Yo quiero vivir esa vida, Señor. Y si a través de la prueba tú quieres hacer algo en mí, hazlo, pero que pase pronto esta prueba, Señor, y refíname como el oro, ¿no? Porque Jesús mismo oraba, si es posible, pase de mí esta copa, mas no mi voluntad, sino la tuya, ¿se acuerdan? Entonces Jesús les dijo, vayan y díganle a Juan, cuéntenle que los ciegos ven. Oye, qué maravilloso ha de ser una persona que no ha visto toda la vida, tener que depender de otros y de repente abrir sus ojos por primera vez. ¿Te fijas esa bendición? Podernos ver unos a otros. Y dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de su enfermedad, los sordos oyes, los muertos vuelven a la vida y a los pobres se les anuncia la buena noticia de que hay salvación, de que hay perdón de pecados. Y dichoso, dice Jesús, aquel que no encuentro en mí, ¿qué? Motivo de tropiezo. Hay gente que en nuestros días encuentra motivo de tropiezo en Jesús. A mí no me gusta el cristianismo esto, a mí no me gusta esto de Jesús. Y a ver, ¿por qué si Dios? Y tienen preguntas y encuentran un motivo de tropiezo en Jesús. Pero Jesús dice, el que no encuentre motivo de tropiezo en mí, ¿será qué? Dichoso. Encontrará paz, alegría, propósito de la vida. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Díganle a Juan que esté tranquilo. Porque aunque el reino de Dios no ha venido con fuego y con justicia como Él se lo espera, las cosas no eran como Él se las imaginaba. En esta venida yo vengo a que mi mensaje se expanda por las naciones y va a haber una segunda venida que voy a venir como juez para limpiar el trigo y separar el trigo de la paja y que la paja sea quemada. ¿Están conmigo? Es lo que se está diciendo. Entonces dice, pero díganle lo que está pasando. ¿Y saben qué es lo maravilloso? Que cada una de estas descripciones que se dan en Mateo 11, en la respuesta de Jesús,
Cada una hay un versículo en el profeta Isaías hablando de lo que Dios hará en la era en que venga su Mesías. O sea, Jesús estaba diciendo, lo que está pasando a través de mi ministerio es lo que fue anunciado por los profetas. Entonces, la reflexión final es, en los momentos bajos de tu vida, recuerda lo que Dios ha hecho, aunque tú no lo estés viendo en este momento. Juan estaba en la cárcel, no veía todo eso que estaba pasando porque estaba encerrado y encadenado. Pero el hecho de que él no le veía no significa que no estaba pasando y que Dios no estaba haciendo esas cosas. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido oraciones contestadas en nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros Dios ha mostrado su misericordia y a veces de maneras increíbles, que le lloramos a Dios, que le clamamos por algo y Dios nos dio esa petición? Y era para que ahora viviéramos para Él. Pero algunos de ustedes siguen todavía alejados. Y Dios te llama y te dice, vuélvete, como con Juan el Bautista, arrepiéntete. Y yo quiero que en esos momentos que tú pases por momentos débiles te acuerdas, a ver, espérate. Yo ya he pasado por esto. Y Dios no me dejó solo, no me dejó sola la última vez. La última vez me sentí abandonado por Dios, pero en el tiempo preciso Dios mostró su poder. Y mostró su respuesta. Y Dios me respaldó y Dios estuvo conmigo aunque me sentía sola o solo. Seguramente en este momento que así me siento, Señor, yo sé que tú estás obrando todas las cosas para el bien de los que te aman, aunque yo no te vea actuar, Señor. Ayúdame a no perder mi fe. Ayúdame a no perder mi compromiso. Ayúdame, Señor, a servirte y a seguirte con fidelidad. Quiero terminar con esto. En Romanos capítulo 8, verso 28 al 39, hay un pasaje precioso donde Pablo habla de los sufrimientos que vivimos como seres humanos. Dice Pablo, sé que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria venidera que nosotros un día ha de manifestarse cuando estemos con Jesús. Y dice que la creación misma está con dolores de parto, gritando, deseando que se manifiesten los hijos de Dios, los que van a ser salvos en las naciones, para que venga el fin de los tiempos y estemos con Cristo, donde no habrá más llanto, tristeza ni dolor. Y Pablo dice, entonces, ¿qué diremos? Dice que todas las cosas obran para el bien de los que aman a Dios, aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. ¿Y qué diremos? Que si Dios es por nosotros, dice Pablo, ¿quién podrá estar contra nosotros? Dice, ¿y quién nos podrá separar del amor de Dios? Y Pablo describe la espada, la persecución, el hambre, la desnudez, el no tener ropa, no tener recursos económicos. Describe el dolor, las carencias, la muerte. Y al final dice, sabemos antes que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo tanto, estoy seguro que nada de esto nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjese que no dice que no pasaremos eso. Nunca dice eso. Lo que dice es que aún eso no nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. O sea que su presencia va a estar con nosotros. ¿Usted cree que la presencia de Dios estuvo con Juan el Bautista? ¿O cree que lo abandonó si desde el vientre de su madre estaba con él? Yo creo que la presencia de Dios estuvo con él. Yo creo que cuando le informaron, mira lo que está pasando, los ciegos ven, los cojos caminan, los ciegos oyen. Yo creo que él dijo, bendito seas, Señor, porque mis ojos han visto tu salvación, porque me has usado mi vida para un propósito y un tiempo, y te alabo aunque esté en cadenas. Y yo estoy seguro que Juan fue con el Señor, está con el Señor y está viviendo una vida maravillosa y preciosa. Y un día lo vamos a conocer y nos va a platicar más de sus historias.